buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de la jornada. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Evalúa presidente cubano estrategias de Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Condena a Díaz-Canel asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Aprueban nuevo protocolo en Matanzas para enfrentar compleja situación epidemiológica de la provincia. Ampliamos los titulares. Nuevos protocolos para enfrentar la compleja situación epidemiológica en Matanzas fueron aprobados este miércoles en reunión que estuvo presidida por el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, insistió en el incremento de locales para la aplicación del test de antígenos, el cual ha sido validado con más del 92% de concordancia con los exámenes PCR. Portal Miranda anunció los nuevos protocolos para la detección y aislamiento de pacientes positivos. Todo caso sintomático con un test de antígeno positivo va a ser confirmado. Esa persona con síntomas, con un test de antígeno positivo, no tiene que hacerse un PCR. Esa persona que decidimos que ya es confirmado, se utiliza el nasalferón, se le da su frasco y se traslada a un centro de atención a confirmado. Si un paciente es sintomático, pero el test de antígeno es negativo, si es contacto de un caso positivo, o viene de un área donde tenemos demostrado una transmisión, a ese le vamos a hacer un PCR. Para estar seguro que no se nos está quedando nadie por detrás. Si no es contacto de un caso confirmado o no proviene de área de transmisión, a las 48 horas se le repite el test de antígeno y si vuelve a ser negativo, entonces se le hace un PCR. Los contactos ahora no van a estar aislados durante 5 días, van a estar aislados durante 14 días. A esos contactos, al 10º día se le va a hacer un test de antígeno. Si ese contacto apareciera con síntomas, ya deja de ser un contacto, se convierte entonces en un caso sospechoso al cual se le hace test de antígeno y se sigue el mismo procedimiento que comenté con anterioridad. Ante la elevada transmisión del virus SARS-CoV-2 en Matanzas, Morales Ojeda instó a potenciar la labor del personal de salud en los consultorios médicos de cada comunidad. Nosotros tenemos que lograr que los vulnerables de manera inmediata los logremos trasladar a una institución, incluido aquel que nos da un test rápido negativo, pero que sabemos que tiene clínica y que esperando el resultado del PCR nos puede quemar la etapa. Para el enfrentamiento a la pandemia, la provincia recibe el apoyo de la máxima dirección del país con el envío de insumos médicos, asesores y personal de la salud, quienes ya laboran en las instituciones sanitarias del territorio. Desde Matanzas, Janet Peña Costa y Sailí Domínguez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A trabajar con intensidad e inteligencia para cortar la fuente de transmisión de la COVID-19 presente en la casi totalidad del territorio nacional, convocaron este miércoles el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El llamado tuvo lugar durante un recorrido en el que examinaron la situación epidemiológica y las acciones de prevención y control del SARS-CoV-2 en las provincias de Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos. Villa Clara experimenta por estos días un crecimiento sostenido de los contagios diarios y de los casos activos de COVID-19, después de mantener un comportamiento estable durante meses en el enfrentamiento a la enfermedad. Durante el intercambio de la dirección del país con las autoridades de esta central provincia, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se interesó por las causas que motivaron el empeoramiento de los indicadores sanitarios en el territorio, que a juicio del gobernador Alberto López Díaz se vinculan a la falta de percepción de riesgo de la población, el incremento de la movilidad de vehículos y personas y manifestaciones de indisciplina como el mal uso del nasobuco y el insuficiente distanciamiento físico y aislamiento social, fundamentalmente en los municipios de Sagua la Grande y Santa Clara, donde se concentra el mayor número de confirmados. El mandatario llamó a intensificar las acciones que posibiliten revertir esta situación. Tenemos que ir logrando cortar transmisión, tenemos que ir buscando descargas de las capacidades que estén mal empleadas
en un grupo de lugares para poder atender mejor a las personas que llevan una prioridad en la atención. Tenemos que agilizar nuestros procesos desde la detección hasta el tratamiento y la respuesta a las personas para que la gente también tenga confianza. Y hay que seguir levantando el concepto de la responsabilidad de todos. La responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad sobre todo de las instituciones del sistema de salud, pero también la responsabilidad individual, familiar, colectiva y social, porque solo con vacunas no resolvemos esto tiene que ser y es lo que está demostrando el mundo, una combinación de la efectividad de la vacunación con la efectividad en las medidas que apliquemos. El máximo dirigente partidista calificó de experiencia interesante la creación del sistema de gestión de ingresos, una herramienta informática diseñada en la provincia que se empleará en su sistema de salud y que podría utilizarse en todo el país. Santi Espíritus ha visto también aumentar las cifras de personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus en sus instituciones hospitalarias, la mayoría de ellos en el municipio cabecera. Perfeccionar allí los protocolos de enfrentamiento es crucial para retomar el control de la enfermedad en todo el territorio. El mandatario reiteró que hoy resulta imprescindible el ingreso oportuno tanto de los confirmados como de los sospechosos. En tanto, el aislamiento domiciliario de los contactos requiere del rigor y la responsabilidad individual y familiar. ¿Cómo nosotros evaluamos la efectividad del ingreso domiciliario? El ingreso domiciliario lo estamos provocando porque hay un contacto, ¿no? Si al cabo de unos días ese ingreso domiciliario no dio, cuando ya podemos aplicarle PCR a las familias, no dio más enfermos, ahí ese ingreso domiciliario fue efectivo. Si nos da caso, en dependencia de la proporción de cuántos casos nos multiplicó el contacto positivo por número integrantes de la familia, está la deficiencia del ingreso domiciliario. Cienfuegos reportó el pasado junio 475 casos más que el mes anterior y registró así su más alta tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Se conoció que la provincia cuenta con las capacidades de hospitalización y los recursos humanos necesarios para hacer frente a la epidemia. Se incrementa la pesquisa activa al tiempo que se adapta el accionar del sistema de salud de acuerdo con el actual escenario epidemiológico. El primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió en la necesidad de reducir al máximo la movilidad de las personas en un territorio en el que más del 80% de los trabajadores se mantiene laborando de manera presencial. Sobre el completamiento del personal médico, la incorporación de recién graduados al combate contra el virus, la disponibilidad de capacidades en las unidades de cuidados intensivos y el estado de los laboratorios de biología molecular, se habló en los 3 encuentros, calificados de muy provechosos por los participantes. Nuevamente, Miguel Díaz-Canel alertó sobre la posibilidad de que el incremento sostenido de los casos tense al máximo las capacidades del sistema de salud. Que esto no ocurra, aseguró, depende mucho del esfuerzo y la responsabilidad de todos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó profundamente el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. En su cuenta oficial en Twitter, Díaz-Canel condenó enérgicamente el hecho violento que causó la muerte del mandatario haitiano y envió sus condolencias a familiares y al hermano pueblo caribeño. Su mensaje termina con un llamado a la paz en esa pequeña nación. Y también mandatarios de varias naciones condenaron el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y llamaron a la paz en la región. El hecho ocurrido en la madrugada de este miércoles recibe los calificativos de brutal y cobarde por varios jefes de Estado. Numerosos diplomáticos también mostraron su solidaridad con el pueblo haitiano. Desde Puerto Príncipe se conoció que el primer ministro Claude Joseph estableció 15 días de duelo nacional, según reseña el diario oficial Le Moniteur. Desde Naciones Unidas, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños llegó el rechazo al asesinato del presidente Moïse. Tras los acontecimientos, el primer ministro haitiano Claude Joseph declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional. En estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución, acabo de presidir un Consejo Extraordinario de Ministros y hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país. El magnicidio ocurrió en momentos en que el país enfrenta una crisis política, disfuncionalidad en el Parlamento y la Corte Suprema y a pocos meses de las elecciones presidenciales, legislativas
legislativas y el referendo constitucional programado por el gobierno para septiembre. Informaciones preliminares sugieren que el asesinato se efectuó cerca de la 1 de la mañana, hora local. El primer ministro informó que el comando armado estaba integrado por personas de habla inglesa e hispana. Los haitianos debemos seguir en calma y mantener esta situación bajo control. Y el asesino del presidente Moïse debe pagar con todo el peso a la justicia. En su alocución, el primer ministro Claude Joseph aseguró que el Consejo de Ministros garantizará la continuidad del Estado y la seguridad de los ciudadanos y llamó a los haitianos a mantener la calma mientras se esclarecen los hechos. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, repudiaron el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. Así lo recoge un comunicado oficial difundido por el secretario ejecutivo de la Alianza, Sacha Laurenti, en la red social Twitter. En el documento, el bloque regional hace un llamado a la paz y hace extensiva a sus familiares, amigos y al pueblo haitiano su solidaridad y la más sentida condolencia ante el magnicidio perpetrado a la primera autoridad del país. Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, condenó y lamentó el cobarde asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Así lo difundieron mediante un comunicado oficial en el portal web de la CELAC, donde resaltan que el bloque respalda el orden constitucional, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. En el texto rechazan categóricamente la violencia en todas sus expresiones y llaman al diálogo para la pacificación de la nación caribeña. En tanto, el presidente de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, convocó este miércoles a los líderes de las 15 naciones que agrupan el organismo para discutir el futuro de Haití tras el asesinato en la madrugada de hoy de su presidente, Jovenel Moïse. La CARICOM propuso que sus banderas ondeen a media asta durante 3 días. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó a un plantón nacional debido a la falta de garantías en el regreso a las clases presenciales programadas para el 15 de julio. Culpan al gobierno de negligencia en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. El presidente del gremio, William Velandia, manifestó que sus afiliados repondrán las clases perdidas por causa de las manifestaciones contra Iván Duque. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz informó que desde el 28 de abril se contabilizaron 74 asesinatos por la represión policial y más de 1.000 casos de abusos. También reportó que de enero a junio se registraron 175 asesinatos de líderes sociales y excombatientes insurgentes. El ministro de Defensa de Afganistán, Bismillah Mohammadi, afirmó hoy que la guerra con los talibanes está en pleno apogeo. Y esto después de que los insurgentes realizaran un ataque a gran escala contra la capital de la provincia de Bagdís, fronteriza con Turkmenistán. El titular de la defensa precisó que desde el inicio de la retirada parcial de las tropas del ejército estadounidense, los insurgentes tomaron el cuartel general de la policía y las oficinas de la agencia de inteligencia en esta ciudad. Esta situación ha despertado temores en las esferas del gobierno de una posible crisis política en el país. En tanto, Rusia anunció la utilización de la base militar de Tayikistán, fronteriza con Afganistán, para prevenir cualquier acción contra los países aliados. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumirá la presidencia pro tempore de Mercosur este jueves a propósito de la cumbre de jefes de Estado de ese proceso de integración. Su homólogo argentino, Alberto Fernández, encabezará de manera virtual el evento y hará el traspaso oficial del mando. Este acontecimiento ocurre en momentos de alta tensión en el bloque regional debido al intento de Bolsonaro de lograr avances en la modificación del régimen del arancel externo común y del esquema de negociación. Ambas propuestas cuentan con el respaldo de Paraguay y Uruguay, pero no de Argentina. El presidente Alberto Fernández dejó clara la posición de respetar el Tratado de Asunción que define las negociaciones de conjunto y por consenso. Y esto sucede mientras nuevas encuestas de desaprobación del presidente Jair Bolsonaro y un escándalo de corrupción por la compra de 20 millones de vacunas mantienen en tensión a Brasil.
Ahora bien, ¿qué pudiera pasar de cara a las elecciones del próximo año o quizás antes? Con el análisis, la periodista Diana Valido. Buenas noches, Diana, adelante. Hola, muy buenas noches para ti, Giselle. Cada noticia que ha salido a la luz en los últimos tiempos sobre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entierra aún más su gestión en el fracaso. Lo último que se supo fue su supuesta implicación en acusaciones de sobornos para favorecer la compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin de una farmacéutica de la India. El mandatario ha pasado de negar la enfermedad a autorizar la compra de esta vacuna a un costo de $15 cada una, la más cara de todas las compradas por el país. La negociación se haría a través de una empresa brasileña que ya tenía antecedentes de fraude por adquisiciones oficiales de otros fármacos. Este tema ya fue la tapa al pomo, porque de su pésima gestión en torno a la pandemia no quedaban dudas, pero al saberse que también hay corrupción, la familia y los amigos de los 527.000 muertos provocados por la pandemia se han lanzado a las calles en protestas. Con manifestaciones masivas, este fin de semana, miles de brasileños tomaron las calles de más de 360 ciudades para exigir la dimisión del presidente y respaldar la petición presentada ante la Cámara de Diputados de iniciar un proceso político en su contra. Son 123 las solicitudes de impeachment contra el mandatario, la mayoría de ellas relacionadas con su gestión de la pandemia, pero también se le acusa a Bolsonaro de presionar a los otros poderes, intentar disolver o impedir el funcionamiento del Congreso, amenazas a otras autoridades, entre las que se citan parlamentarios y jueces del Supremo Tribunal, o incitar a los militares a una rebelión, entre muchos otros cargos. El accionar de Bolsonaro durante la pandemia confirma que el mandatario habría retrasado a conciencia la vacunación para apostar por la inmunidad de rebaño, que se consigue cuando gran parte de los habitantes de un país se han contagiado y el virus pierde fuerza. El objetivo de la inmunidad de rebaño busca proteger la economía, ya que los negocios se mantienen abiertos y no hay confinamiento. Con todos estos puntos en su contra, se dirige Bolsonaro a las elecciones de 2022. Varias encuestas y evidencian el descontento popular en números y le dan una preferencia de solo el 28% al ultraderechista, mientras que Lula da Silva tiene de 43 a 45%. Aunque el líder del Partido de los Trabajadores no confirma del todo su participación en los próximos comicios, no cabe duda que la mayoría del pueblo buscará una opción que no sea Bolsonaro. Lo que pueda hacer o no en los próximos meses por el país es simplemente cumplir con su deber como presidente, aunque para él cada milimétrica acción será en busca de garantizar publicidad para ganar un segundo periodo al mando del país. Un país con 18 millones de contagios que solo espera vacunas accesibles para todos y medidas que contengan la evolución negativa que ha tenido la COVID-19. Sin embargo, hay que mantenerse atentos a los acontecimientos porque los meses que quedan pueden traer implícitos cambios en el guión. Así me despido, nos vemos mañana. Hoy quedó inaugurada la cátedra honorífica Raúl Roa García. A la ceremonia asistieron el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, y el rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Rogelio Sierra Díaz. Palabra culta, humor cubanísimo y fuerza demoledora en sus argumentos. Así coincidieron en describir a Raúl Roa García los participantes en la ceremonia fundacional de la cátedra honorífica en su nombre. Inauguramos esta cátedra en una coyuntura importante para la formación de la nueva jornada de la diplomacia revolucionaria cubana. Como el propio Roa dijo, a los conductores de pueblo se les rinde homenaje en pie y completando su obra. Durante el acto se proyectó el documental Hasta la Juventud Siempre, de la periodista y realizadora Fabiola López, tras el cual se procedió a la firma del rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Rogelio Sierra Díaz, a la resolución número 1/2021, mediante la cual quedó oficialmente constituida la cátedra. Designarme presidente de una cátedra que aspiro como Roa de la suya en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, tenga el rumor de la colmena y no la aridez insulsa de lo trillado.
La cátedra ha sido declarada como un sueño cumplido y tiene el objetivo de contribuir a la difusión del pensamiento, la obra y la vida revolucionaria de quien fuese nombrado por su larga e intensa actuación al frente de la diplomacia cubana y sus cruciales batallas en la sede de organismos internacionales en defensa de la soberanía de nuestro país como canciller de la dignidad. Rachel Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. 4 ajedrecistas cubanos partieron hoy hacia Rusia para intervenir desde el día 10 en la Copa del Mundo. Nuestro país estará representado por los grandes maestros Carlos Daniel Albornoz y Yacer Quesada, la maestra internacional sin distinción de sexo Lisandra Ordaz y la maestra internacional Yerisbel Miranda. Será este el primer evento presencial en el que intervengan los antillanos desde febrero de 2020. No obstante, según confirmó a este noticiero el presidente de la Federación Cubana y comisionado nacional Carlos Rivero, la intención es clasificar al menos 2 trevejistas a la segunda fase y 1 a la tercera. Y minutos antes de viajar a Rusia, Yacer Quesada ofreció sus consideraciones para este espacio. Estamos en el aeropuerto a minutos de volar a Sochi para competir por el Campeonato del Mundo. La delegación de ajedrez está muy contenta y poder representar a Cuba lo mejor posible. Ha sido unos meses y un tiempo bastante difícil por el tema de COVID. La preparación no ha sido como la hemos querido, pero hay que seguir luchando por este tema, hay que seguir jugando esta partida contra el COVID y hacerlo lo mejor posible para poder darle un jaque mate al COVID. Gracias. Y a propósito del ajedrez, el movimiento deportivo cubano lamenta hoy el fallecimiento a la edad de 66 años de la maestra internacional Acela de Armas, víctima de una penosa enfermedad. Acela, quien integró el equipo nacional por más de 20 años, ganó en 9 ocasiones el certamen doméstico. La villaclareña participó en 4 Olimpiadas Mundiales, en las que obtuvo 2 séptimos y un octavo lugar. Por sus resultados competitivos fue seleccionada la mejor ajedrecista cubana en la década de 1970. Llegue a familiares y amigos de Acela de Armas nuestras más sentidas condolencias. Y del ámbito internacional es noticia que Inglaterra venció 2-1 a Dinamarca y se clasificó para la gran final de la Eurocopa de fútbol. Mikkel Damsgaard marcó de tiro libre y puso delante a la dinamita roja, pero al cierre de la primera mitad, el capitán de los daneses Simon Kjær anotó en propia puerta. Con el abrazo a 1, el partido se extendió hasta la prórroga, donde Harry Kane se encargó de cobrar un penal polémico y dar el triunfo a los ingleses, que ahora se medirán en la final ante Italia. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Gotay. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 3.664 casos de COVID-19. En su habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, informó también el fallecimiento de 18 personas. Entre los confirmados llama la atención los 681 pacientes menores de 18 años. En el parte de hoy predominan casos autóctonos, lo cual evidencia la rápida transmisión del virus. Matanzas ocupa el primer puesto entre las provincias más afectadas por la pandemia, con una cifra superior a los 800 enfermos, seguida de La Habana y Santiago de Cuba. En las salas de terapia intensiva permanecen ingresados más de 180 pacientes y un significativo número en estado crítico. La provincia de Santiago de Cuba atraviesa un momento epidemiológico tenso con tendencia al incremento de los casos de COVID-19. Con la presencia del viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el Grupo Temporal de Trabajo ajusta medidas para contrarrestar la propagación de la enfermedad. La pandemia deja hoy tocada la provincia de Santiago de Cuba. 390 validaciones positivas de PCR es la cifra más elevada de casos confirmados en una jornada. Demasiado para un territorio que en la última semana ha visto llevarse por COVID-19 hacia los hospitales a 2.194 habitantes para un índice de positividad de un 11,8% superior al del país. 538 focos activos, 200 de ellos en la ciudad héroe, además de 41 eventos institucionales abiertos, presagian un incremento sostenido de los enfermos.
Ante la presencia permanente del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República de Cuba, las autoridades de la provincia y el grupo de trabajo en pleno perfilan medidas para la restricción de la movilidad en el territorio. Cada cual debe ser su propio comandante en aras de la vida y de un respeto hacia el futuro, aseguró aquí Valdés Menéndez. El comandante de la revolución también instó a garantizar y certificar la pesquisa diaria del 100% de la población vulnerable. Que falta la supervisión de la implementación de lo que está establecido. No hay que hacer cosas diferentes. Es supervisar lo que está establecido y responsabilizar a la gente que tiene una tarea y no la hace. ¿Qué vamos a hacer, digamos, con el tema del pesquisaje, quien tiene que hacer la pesquisa y que no la hace? O que la hace mal. ¿Qué hacer? Potenciar el comercio electrónico en toda la red de servicios, asegurar la venta de módulos en zonas de cuarentena por eventos de COVID-19, organizar en los barrios los expendios a domicilio con apoyo de mensajeros, previa coordinación de los administrativos de las bodegas con los clientes y prohibir el acceso a las playas y piscinas fueron algunas de las decisiones puntuales. Ciudades como Santiago saben levantarse ante las vicisitudes. La batalla es de todos si queremos que la sombra de la muerte y de la desesperanza no nos asedie en el camino por la vida. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Una tormenta local severa, con vientos estimados de 100 kilómetros por hora, 57 milímetros de precipitaciones en solo 45 minutos y abundantes descargas eléctricas provocaron en la ciudad de Santa Clara inundaciones súbitas en zonas bajas y de drenaje.